Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde el 101.7 de Sucesos. Una semana irregular, no solamente por el feriado, sino por todo lo que marcó el inicio del feriado. ¿Y qué marcó el inicio de este feriado? Una agresión al carro presidencial. Y adentro de ese carro presidencial, el propio presidente de la República. Me parece que el nivel de conflictividad, el nivel de violencia ha llegado a límites o está llegando a límites aparentemente insospechados. Esto empezó como un conflicto focalizado en la provincia de Imbabura, donde ya se vieron ejemplos de una violencia extrema, el ataque al cuartel de Otavalo y luego todo lo que hicieron con la caravana presidencial humanitaria y también con el convoy militar. Qué cosa tan compleja, tan grave. Y esto no ha ido parando hasta llegar al punto de la agresión al carro presidencial. En fin, de eso y más vamos a hablar en la presente entrega. Recuerde que somos el 101.7 de Sucesos. Gracias por acompañarnos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Lo cierto es que toda esta conflictividad está llegando a niveles inclusive sorpresivos, si es que se quiere, tomando en cuenta que hay también menciones de orden político. El ex asambleísta Galo Lara ha dicho en forma pública y frontal que sobre todo esto también hay factores e intereses de orden político que están en juego y va más allá, que se trataría de una conspiración política contra el gobierno. Justamente nos vamos hasta la provincia de Los Ríos a través del enlace telemático con Galo Lara. Él se encuentra ya justamente en línea con esta mesa de trabajo para que nos dé una visión y una precisión porque su pronunciamiento es bastante grave. ¿Una conspiración para tumbar al gobierno en estas circunstancias? Galo, un gusto tenerte por acá en Quito y para que nos expliques esta afirmación que sin duda es bastante grave. Galo, te escuchamos. Gracias, Félix, usted que es uno de los periodistas más respetados de este país. Mire, en este sábado radiante, aquí, con usted para decirle una vez más la verdad a los ecuatorianos. Desde la Casa de la Cultura de Quito, esa que está ahí junto al Parque El Arbolito, los revolucionarios dirigen estas protestas en todo el Ecuador, con el único objetivo, desestabilizar el gobierno de Noboa, atacar la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Ya eso ya está claro. Y más cuando hace pocos días atrás pudimos ver que la CONAIE pasó de la protesta al ataque. Atacó la caravana presidencial del presidente Noboa con el único objetivo de agredirlo. Eso no tiene sentido. Cuando usted hace una protesta social, usted tiene derecho a protestar, a disentir, pero no a atacar a las personas e incluso tratar de asesinarlos. Estimado Galo, de ser así, ¿cómo es que los indígenas se
sobreentiende, una manifestación social auténtica. ¿Cómo es que los indígenas se prestan para una cuestión conspirativa de orden político? Porque son las cabezas de la CONAIE. Esos voceros de la CONAIE tienen que ser cambiados. Y yo le pregunto a usted, si mañana atacan los carros de los indígenas, ¿es una protesta social? Si mañana se ataca las gasolineras, los negocios de ellos, ¿es una protesta social? No, mil veces no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho, Félix? Estos dirigentes que están dirigidos por los revolucionarios. Quemar los cuarteles de policía, como el de Otavalo, eso es una protesta social. Atacar un convoy de 40 camiones con ayuda humanitaria y con embajadores dentro, es una protesta social. No dejar salir la leche, regar las papas en los barrancos, ¿es eso una protesta social? Atacar un helicóptero con bazucas artesanales y con juegos artificiales, ¿es una protesta social? No, eso se llama terrorismo y es lo que están haciendo contra Noboa y contra los ecuatorianos, Félix. ¿Cómo se enfrenta o cómo enfrentar a esto que ya es insistente? ¿Cómo enfrentar al terrorismo, Galo Lara? Bueno, como lo está haciendo Noboa. Noboa se vio que iba a la provincia del Cañar y fue a cumplir y cumplió su agenda entregando alcantarillado, agua, donaciones. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Pero del otro lado, la Exacto. CONAIE ya tiene claro que Vargas y compañía están dirigidos por Luisa González y por Rafael Correa. Así de práctico. Hay que cambiar esos voceros para que los disidentes del movimiento indígena que no están de acuerdo con el paro puedan ellos convertir este problema en una situación por resolver, haciendo mesas técnicas de trabajo donde se planteen los requerimientos de ellos y se proceda a hacer lo que tanto se necesita, un puente para solucionar esto. Dar marcha atrás consecuentemente, por ejemplo, en el tema del diésel. Mire, Ecuador quiere trabajar, Félix. La gente en Otavalo grita, abran las carreteras, queremos trabajar. ¿Usted cree que dar marcha atrás cuando usted está viendo un pueblo que está saliendo a las calles? Yo le pregunto a usted, tránsito a Maguaña, Dolores Cacuango, ¿cómo han de estar revolcándose allá en el cielo al ver que el movimiento de la CONAIE está siendo utilizado y que el pueblo salga a decirles, queremos trabajar? Esa es la solución, que ellos, los dirigentes indígenas, le pidan disculpas a Otavalo, a Imbabura y al Ecuador y se retiren a sus comunidades mientras los nuevos voceros de la CONAIE lleguen a un acuerdo con el gobierno nacional. Insisto, la posibilidad del retiro del subsidio, de la eliminación del subsidio al diésel, ¿es una opción que hay que barajar en esas conversaciones? Yo no creo que sea una opción, porque estamos viendo que en Novoa lo que hubo en el alza del diésel, se lo voy a trasladar como me lo contó ayer un taxista. Antes se nos robaban la plata, don Galo, en estas alzas de combustible. Ahora vemos a un joven presidente que coge la plata y la trae en bonos, la trae en tractores, la traen jóvenes en acción. Y le digo, ¿y tú por qué me dices eso? Porque ayer traje un señor de 70 años que lo traían en pesos a retirar $100. ¿Cuándo en la vida del alza del combustible hemos tenido una persona de la tercera edad retirando $100 de bono? Ahí está la razón, que Noboa está yendo directamente donde están los movimientos indígenas a darles el beneficio que durante años atrás, cuando hubieron los otros alzas de combustibles, nunca se lo dieron al pueblo ecuatoriano. Pero si después de este feriado la situación continúa agravándose, ¿cuál es el siguiente escenario, Galo? Porque los unos dicen no, los otros dicen no, y la gente dice, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, lo que estamos viendo es que ellos planifican atacar Quito. Mire cómo le cambió el discurso a Vargas. Primero, vamos a marchar, decía, vamos a tomarnos Quito, dice, por el alza del diésel. Y una vez que fue doña Michelle Mancheno y lo denunció en la fiscalía por terrorismo, cambió el discurso el señor Vargas
Ahora resulta de que ya la protesta ya no es por el alza del diésel, sino por la constituyente, por la consulta popular, y nos piden que voten no. Yo creo que no hay solución más que un diálogo con otros voceros de la CONAIE y con miembros del gobierno que también quieran estar en esa misma línea. Y de alguna forma, para terminar por la parte política que fue la consulta a Galo Lara, con todo esto que estamos observando, que se está advirtiendo, que se está viendo, ¿no será que se le está también reviviendo a esta famosa revolución ciudadana que prácticamente ya no tenía muchos arrestos y consecuentemente hoy como que vuelve al primer plano, como que eso también es contraproducente, Galo Lara? Ellos ya vieron que han perdido 4 elecciones con Loíza. Ellos ya vieron que perdieron la opción de no dejar que se haga la constituyente. Noboa, en una forma estratégica, logró la aprobación de la constituyente. Ahora solo les queda el golpe de Estado. Pero Félix, los ecuatorianos, el Ecuador quiere trabajar. El nuevo Ecuador, Félix, no se construye con violencia, se construye con trabajo, con seguridad, con un sí a la nueva constituyente que va a mandar al tacho de la basura esa constitución que no fue redactada por ecuatorianos, sino que fue redactada por venezolanos y españoles a las 5 de la mañana. Llegó don Alexis Mera el día de la votación, llegó él en calentador y cambiaron los textos como León Roldós lo denunció posteriormente. Por eso yo creo que el Ecuador quiere trabajar y el Ecuador quiere la paz. Estimado Galo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Complejo, delicado punto de vista, pero en todo caso, los medios de comunicación también están para transmitir este punto de vista al público para que saque sus mejores conclusiones. Galo, hasta la próxima, un gusto, muy amable. Un abrazo desde Quevedo, mi provincia de Los Ríos. Gracias a Galo Lara. En un momento con más, aquí en Sucesos. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Una sucesión de acontecimientos, unos más graves, complejos que otros, inclusive más violentos, están marcando esta denominada protesta social en contra de las medidas del gobierno. Lo último, un ataque a la caravana presidencial, y no solo a la caravana, al vehículo del presidente de la República, con el antecedente de medidas, entre comillas, similares de los manifestantes, especialmente en Imbabura, donde se incendió un retén policial, luego inclusive el secuestro de militares y lo que es de dominio público. Desde luego, coronado esto, si es que cabe el término, con el anuncio de la toma de Quito. Un hecho sin duda simbólico y no tan simbólico porque hay antecedentes que los queremos consultar justamente a un exalcalde de la capital, nada más ni nada menos que el general Paco Moncayo, a quien lo estamos saludando y agradeciendo por aceptar esta invitación. Señor general, lo último, usted como uno de los símbolos asimismo de esta capital, dado que fue su alcalde, ¿cómo entender todo lo que está pasando, inclusive con esta anunciada toma, que en la práctica es invasión de Quito, o sería eso? ¿Cuál es su punto de vista, general? Un gusto tenerle por acá. Muy buenos días, qué gusto estar con usted, Félix. La verdad es que hay que escucharle al señor Vargas en su discurso, y él dice, refiriéndose al presidente Noboa, recuerde usted lo que le pasó al señor Bucarán, recuerde usted lo que le pasó al señor Maguad, recuerde usted lo que le pasó a Lucio.
O sea, le están amenazando con botarlo del poder. Eso en sí mismo ya es un delito. Pero además son mentiras. Félix, usted y yo, tantos años que nos conocemos, usted en el noble ejercicio del periodismo, recuerde que cuando cayó Bucaram, fue un levantamiento espontáneo y enorme de toda la ciudad de Quito. Así fue. No era de la CONAIE, no era, era de la ciudad de Quito. Entonces, pensar de cualquier manera que ellos van a tomarse esta ciudad, amenazar con ello, me parece que no tiene sentido. Por otra parte, también acuérdese del caso del señor Maguad. Llegaron junto con los militares. Se fueron, ¿se acuerda usted de algún edificio incendiado, de algún carro volteado, de alguna destrucción que hayan cometido? En la época del señor arquitecto Sixto Durán, la gran marcha a Quito, llegaron, yo era comandante del ejército, en el arbolito les colocamos carpas, les colocamos centros de salud, cocinas de campaña, puntos de agua, y se reunió Luis Macas con el presidente, tomaron acuerdos y regresaron. No hubo un incendio, no hubo violencia, no hubo ninguna demostración de ese tipo. En cambio, póngase a pensar ya en el 2019, en el 2022, ya no es la CONAIE de Lucho Macas, ya no es la CONAIE de Nina Pacari, que reclamaban con derecho ser escuchados, que los puntos de vista de los pueblos originarios sean tomados en cuenta. Ya en el 19, acuérdese usted, los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, ¿No? correístas, ¿Cómo no? con armas, Así es. inclusive con lanzacohetes, disparando contra los policías, cohetes contra los militares, capturando a periodistas. Ya era otro ambiente, no era el ambiente de la CONAIE histórica, respetada. Lo mismo fue el 22. Entonces, lea, por favor, Félix, y lean los ecuatorianos, el libro Estallido, que se publicó después de los eventos que detallo. Allí ya hay una ideología marxista, madriateguista, está expresada, hay que leer, o sea, aquí ya no estamos hablando de democracia, de reclamar en el ambiente democrático por los derechos, no, aquí estamos hablando de una revolución, de un Estado, de un nuevo incaico comunista. Lean, entonces, primer elemento distinto, como verá usted, aquí hay una ideología de una revolución realmente anacrónica, obsoleta, caduca, porque todo el mundo ha fallado, pues no, si no estaría la Unión Soviética vibrante, en fin. Pero además de eso, después, en la siguiente, aparece ya otro elemento que es el crimen organizado. ¿Cuál es ese? El crimen organizado, ¿Ya? la minería ilegal. Cuando estuve un corto tiempo con el presidente Lasso como consejero de seguridad, llegó una denuncia en la que estaba presente una participación financiera de los mineros ilegales de Imbabura para la marcha para tomarse Quito. Eso se envió a la Secretaría de Inteligencia, no sé qué destino haya tenido. Entonces, Félix, hoy no es el panorama sencillo de cuando Se ha ido complicando. Se ha ido complicando, aquí, dice usted, complicando. Inicialmente fueron consecuentemente los indígenas y ahora ¿quiénes son? como usted acaba de ver, hoy hay una mezcla de intereses de la narcopolítica, de los criminales, de la minería ilegal. Ellos ahorita, póngase a pensar, pero si no hay que ser muy inteligentes. Si toda la policía, si todas las Fuerzas Armadas están dedicadas al levantamiento
felicidad para ellos, pues cuánta droga estará pasando este rato, que esos controles ya no pueden mantenerse con la rigurosidad, porque la atención del Estado está a la violencia que se está ejerciendo en varias partes del país. Entonces, lo cual plantea, señor general, y con todo respeto, una situación extremadamente compleja. ¿Compleja hasta qué punto, señor general? bueno, mire, la complejidad es alta, pero creo que el país ha madurado. Ya no hay la sorpresa que hubo el 19. El 19 fuimos sorprendidos. Claro. Jamás podíamos pensar lo que estábamos viendo. Periodistas atropellados, mujeres policías violentadas, envenenamiento del agua potable que iba, eso es terrorismo. Bueno, hoy creo que tenemos la experiencia suficiente para no permitir que eso pase. Y le voy a decir también, Félix, yo era alcalde, acuerde usted, ¿Cómo no? cuando se venía una marcha a sí mismo, ¿no?, en contra de Quito. Salimos los quiteños, sin armas, sin ningún elemento. Salimos y nos fuimos a los puntos críticos. Yo mismo estuve parado aquí en la entrada de Los Chillos, en el peaje y así, y no entraron. No, porque ellos sí venían armados, pero solo la presencia del alcalde, de los concejales, del pueblo quiteño, defendiendo a su ciudad, evitó que ingresen y que se causen efectos como los que después se ha visto. Así es que la ciudad de Quito... ¿Cómo hay que enfrentar al terrorismo consecuentemente? ¿Con la fuerza, señor general? No, pues yo le digo que en aquella ocasión salimos los ciudadanos, pecho descubierto, sin bombas, sin armas, salimos, y la sola presencia del pueblo exigiendo respeto para esta ciudad fue suficiente y no entraron. Entonces, al señor Vargas hay que decirle, no cometa el enorme error de seguir dañando la imagen de la CONAIE. La CONAIE llegó a ser una institución tan respetada. Yo mismo cuánto he trabajado con los pueblos indígenas, desde joven. Además que en el ejército están todos. Y que cuando estábamos en la guerra en Cenepa nadie decía, aquí está la huipala, o aquí, era el tricolor nacional que defendíamos, indios, mestizos, afroecuatorianos. Somos un pueblo, una bandera. Debemos conducir el problema político por los cauces que la Constitución y la ley permiten. Si no, justamente ese punto, señor general, ¿cómo manejar consecuentemente esta parte política ideologizada y que se manifiesta a través del terrorismo? Digamos, en el escenario político, ¿qué le dice su experiencia, general? Lo que yo veo y me parece que es el camino, siempre será el camino, hay que discutir, hay que sentarse en la mesa. Pero, ¿qué implica un diálogo? Si el señor Vargas dice, si no eliminan el decreto subiendo el impuesto, si no eliminan el decreto retirando el subsidio al diésel, y si no ponen $1,000 del salario básico, no hay diálogo. A ver, cuando hay realmente interés de dialogar, no se ponen condiciones de esa naturaleza. Nadie se sienta a la mesa con una imposición que además dice que es innegociable. ¿Cómo negocia lo innegociable? Entonces, lo que hay que entender claramente, en primer lugar, el Estado tiene un marco jurídico. Estamos cayendo en una imagen de un Estado fallido. Exacto. Si no se respeta la Constitución, la ley, los procedimientos, estamos yendo al precipicio. Colombia es violenta, pero vea la inversión extranjera que existe en Colombia. Perú es violento, pero vea usted la inversión extranjera. Aquí nadie quiere venir a invertir un centavo, porque si no hay un gobierno, si hay varios estados, si hay varias pequeñas dictaduras, ¿con qué confianza puede ir usted a un país así? Miro, señor Es un general, país de pequeñas dictaduras. ¿cómo no?
Miro al otro escenario y estoy escuchando las últimas palabras del señor Yacu Pérez, quien reaparece públicamente para defender a los 5 detenidos por la agresión al carro presidencial en el Cañar. El señor Yacu Pérez insinúa, en función de abogado de estos 5 manifestantes agresores, que todo esto puede ser una suerte de autoatentado, consecuentemente del gobierno, para una victimización. Luego del análisis que usted ha hecho y con este otro punto de vista, como que son dos choques, dos visiones totalmente distintas, donde muy difícil encontrar un punto intermedio, general. Pero por supuesto, usted puede decir lo que quiera, pero hay mecanismos para comprobar la realidad de los hechos. De todas maneras, supongamos que fuese así. ¿Por qué entonces hay estos encapuchados, estos terroristas? ¿Se estarán aprovechando los terroristas de la marcha inocente de los indígenas? Pero escuche el discurso de Vargas, lea el libro Estallido. Y el Yacu, que es una excelente persona, que pudo haber sido nuestro presidente si no le hacían fraude, no debe caer tan bajo, porque él ya es un estadista, está en otro nivel, debería escucharme. Él tiene que ponerse en una posición de estadista. Si quiso ser presidente de todos los ecuatorianos, no puede venir a alinearse con terroristas que disparan a la caravana de un presidente que está en todo el derecho constitucional y legal de seguir gobernando. Y el papel de los militares frente a esto, militares que inclusive han sido vejados, que han sido maltratados en el marco de estas manifestaciones. Estoy recordando una caravana militar, primero humanitaria y segundo también de control del orden, prácticamente sometidas estas manifestaciones militares, sometidos por estos manifestantes. Qué difícil situación, señor general. La parte militar, ¿cómo tendría que actuar en este punto? Lo ha hecho muy bien hasta este momento, porque si no estaríamos hablando de cuántos muertos, pero en lo que viene, ¿qué debe pasar, general? Mire, Félix, los militares tienen una planificación y tienen unas normas que se llaman las normas de enfrentamiento. Los policías, los militares tienen una ley, un reglamento que se llama del uso progresivo de la fuerza. Exacto. Los militares no salen a matar. Cuando yo veo unos vídeos que pasan en las redes, a mi juicio trucados, me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la doctrina, porque yo mismo pues sigo siendo docente. Por favor. Y los militares saben, ¿no? Los coroneles, los que están mandando saben que no pueden violar el derecho humanitario, porque podrían caer en una situación jurídica gravísima. Entonces, no hay que creer que los militares salgan a matar. Ellos, he visto en otras ocasiones, convierten a esta tragedia de una familia, de una persona que muere, convierten en la bandera, en el mártir, en la razón de la guerra, de la lucha. El pueblo no puede creer en eso. Los militares no salen a matar. Además, los militares somos mestizos, somos indígenas, somos afroecuatorianos, no somos racistas. No podemos ser racistas si convivimos en el campamento, en la trinchera de todos. Entonces, no, pero los militares, los policías tienen normas. Los militares secuestrados, los militares custodiados, yo diría con todo respeto la palabra humillados, ¿cómo pueden reaccionar? ¿Qué asunto tan complejo? Mire, la verdad es que los militares en esos casos actúan bien. Porque si caen en la provocación, si disparan, eso es lo que los otros quieren. Están actuando conforme al derecho humanitario, conforme a las normas de enfrentamiento, conforme al uso progresivo de la fuerza. Ellos buscan unos militares para tener la razón, ¿no? Los gorilas, criminales, enemigos del pueblo. Claro. Aquí nunca han podido con ese discurso, porque los militares ecuatorianos no hemos sido de esa naturaleza. Yo le digo,
Y les dije en la asamblea a los uruguayos, a los catalanes, a los que venían a incendiar, dije, vean, vayan a llorar en sus países. Yo 40 años estuve en el ejército, comandé todo, desde pelotón hasta todas las Fuerzas Armadas. Nunca se disparó un cartucho de los soldados que yo mandé en contra de un ecuatoriano. Nunca se torturó a un ecuatoriano. Yo, 40 años, yo puedo decir que el ejército ecuatoriano nunca se ha manchado las manos de la sangre del pueblo ecuatoriano. Esa es una desventaja para ellos. Yo no creo que se hayan humillado, se han enaltecido porque no usaron como ellos hubieran querido provocar una tragedia. Una conclusión, señor general, uniendo lo uno y lo otro, y gracias por estos análisis. Todo esto como que consecuentemente da sentido a esta pregunta que está en camino a través de la consulta popular, a través del referéndum, que viene a significar que el pueblo autorice la instalación de bases militares extranjeras en el país para combatir todo esto, porque finalmente al Estado como que hasta se le puede ir de las manos sin recursos, sin capacidades técnicas suficientes versus toda la tecnología y toda la enormidad de recursos económicos que tiene en este caso la delincuencia. Como que le da sentido a esa parte a manera de conclusión general. Estuve hace poco tiempo en Madrid en una convención sobre seguridad y defensa interamericana y española. Y me referí en mi ponencia precisamente a esto. El crimen organizado es transnacional. El Ecuador es víctima de estar junto a la primera productora de droga del mundo, Colombia, a la segunda, Perú. Estados Unidos son los principales consumidores. Los europeos son los segundos principales consumidores. Al que siembra el arbusto de coca, al que recoge le dan centavos. Cuando sale, diga usted, de cualquier puerto, saldrá el kilogramo a $5,000, pongo una cifra. Se vende en Europa 35,000, en Estados Unidos a 30,000. ¿Dónde está el negocio? ¿Será que el negocio está en el Ecuador? El Ecuador es víctima y yo por eso he planteado en Madrid, mientras ustedes gastan billones en Gaza, billones en Ucrania, estamos perdiendo la guerra más importante, que es la guerra contra el crimen organizado transnacional. Y, por supuesto, reclamado inclusive, que llegue el señor Rubio con 13 millones, mientras digo, billones de billones se votan en Ucrania o se votan en Gaza. Entonces, más bien debemos de exigirnos que no vengan los gringos, que no vengan. No, esto se llama seguridad colectiva, no es caridad, no es el auxilio, no es la ayudita, seguridad colectiva. Y por supuesto ya no son pues bases que van a venir aquí, tanques, misiles, no, son bases tecnológicas. Eso era Manta por último, pues era un FOL, no era una base militar. Entonces necesitamos que Europa, que Estados Unidos, que tienen la tecnología, operen, no que nos hagan el favor, que no que nos ayuden, que operen en el ámbito de la seguridad colectiva para combatir juntos a este enemigo. Le digo lo último, Félix. Por favor. Al Ecuador le cuesta el 10% del Producto Interno Bruto combatir al crimen organizado. Esto es 1.900 millones de dólares. Entonces, que nos vengan a regalar 13 milloncitos así, cuando deben asumir la parte del costo, porque les estamos peleando la guerra que no es una guerra nuestra. Así hay que ver las cosas. Tenemos que aceptar que si es el crimen transnacional, no podemos decir, que no vengan las bases, que no vengan los gringos, que no vengan los europeos. No. Además, nadie dice que nos vamos a subordinar a nadie. Esto no afecta para nada a la soberanía. Es una decisión soberana del Estado por consulta al pueblo, o sea, legitimada por la consulta al pueblo, de aceptar el que hayan instalaciones para combatir a este enemigo común.
Señor general, palabra mayor en todo esto, muchísimas gracias por su frontalidad, por su sobre todo serenidad en un momento, insisto, tan difícil como este. Gracias, señor general, por orientar así a nuestro público. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, Félix. Ha sido un gusto estar con usted. Un saludo nuevamente a la audiencia. Gracias, el general Paco Moncayo, exalcalde de Quito. Ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Lo cierto es que las protestas indígenas encabezadas por esta convocatoria de la CONAIE para un paro nacional indefinido están produciendo elementos que cada día preocupan más. Elementos por su, o hechos por su violencia y por todo lo que es de dominio público. Y también hay que escuchar a los protagonistas. Por eso a esta hora nos conectamos con uno de los dirigentes históricos del movimiento indígena, Gustavo Tenesaca. Gustavo fue parte del gobierno justamente de la Ecuarunari y desde luego está muy conectado con toda esta movilización indígena que llega a niveles aparentemente insospechados y que deben tener un punto de salida que debería ser ¿cuál, estimado Gustavo? Te escuchamos, adelante por favor. Estimado Félix y a todos esta amable audiencia, agradecerles por el espacio. Sí, pues les enviamos un saludo desde el centro del país, desde Chimborazo, una provincia que se ha caracterizado por ser una de las provincias que sostiene la soberanía alimentaria del país y produce el campo. Todos los días se levantan con la esperanza de tener un mejor día. De hecho, la mayor violencia que sufre el pueblo ecuatoriano es el abandono total, no solo de estos gobiernos. Recordarán que nuestra lucha no ha sido solo en este gobierno, nuestra lucha ha sido en todos los gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al correísmo, al Lenin, al Lazo y ahora nos estamos enfrentando a esto. Y decirles al Ecuador que la lucha nuestra no es en contra de los ecuatorianos, de nuestros hermanos, sino la lucha nuestra siempre estará enmarcada en buscar el bien colectivo de la mayoría de los ecuatorianos, no de una casta minoritaria que gobierna este país. Y por lo tanto, el mejor camino siempre ha sido poder dar respuestas a ese pueblo abandonado y que tiene que hacerlo el gobierno nacional. ¿Qué es lo que pide el movimiento indígena, los sectores sociales al gobierno? No solo este gobierno. Inversión en educación, en salud, inversión en infraestructura, mejorar la economía del país. O sea, alguien que diga que en este país no estamos en una crisis económica simplemente es porque no quiere ver la realidad que vive el ecuatoriano, que se levanta todos los días, que vive con menos de $3 en su bolsillo para mantener a su familia. Esa es una realidad. Frente a esa realidad, cuando el gobierno retira los subsidios de los combustibles, termina liquidando nuestra economía de subsistencia, porque no podemos decir que es una economía que está progresando, como el gobierno echa números y dice que ha mejorado la inversión extranjera, que ha mejorado las exportaciones. Lamentablemente eso no mejora las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Usted va a las comunidades indígenas, va a los sectores de la periferia urbana, usted puede constatar la crisis en la que está sometida nuestro país. Y por lo tanto... ¿Cómo no? Estimado Gustavo, pero sobre esto que viene a ser el punto central de toda esta manifestación, ¿por qué no entender también o qué les impide a ustedes asumir esto que el gobierno insistentemente dice? No es una eliminación del subsidio, sino es un reemplazo, es una reprogramación del subsidio al diésel. Consecuentemente, hay otros beneficios de orden social que se está dando con esos 1.100 millones de dólares que se rescata de ese subsidio que iba para el tráfico de combustibles. ¿Por qué ustedes no asumen también esa explicación oficial, Gustavo? No es que no se asume. Nosotros estamos muy claro que
el retiro, ni siquiera cuando hacen un balance y un estudio realmente responsable y claro y transparente, pueden mirar que ni siquiera a 200 millones de dólares. Ustedes eso explicaríamos en otro momento, pero lo que miramos que ahora es qué es lo que está haciendo el gobierno con el dinero de los ecuatorianos, inclusive con los hermanos y hermanas que no están de acuerdo con la movilización, intentando comprar la conciencia de la ciudadanía con miras a las elecciones. Mire, por ejemplo, los bonos que les están entregando entre comillas, a los sectores que sostienen la soberanía alimentaria. Vaya y haga un seguimiento si está llegando efectivamente a los pequeños y medianos productores, a los que necesitan digamos, incentivos económicos. Nosotros decimos hay que ir más allá del populismo barato de intentar comprar la conciencia de los ecuatorianos con el propio dinero de los ecuatorianos. Se necesita tener programas serios de incentivos al campo, al agro. Nosotros podemos convertirnos en una potencia agraria siempre y cuando el gobierno, el Estado tenga la capacidad y tenga la conciencia de poder levantar el agro y dar de comer no solo al país, sino al mundo entero, pero nosotros siendo un país claro, privilegiado. ¿En qué momento se va a conversar de eso, estimado Gustavo? Porque el uno dice que no y el otro también dice que no. Entonces, ¿cómo nos entendemos, Gustavo? Yo al menos creo que el gobierno tiene que tener la sensatez y la responsabilidad y el respeto a los sectores que estamos caminando, que estamos levantados, que estamos luchando en los territorios y tomar conscientemente una decisión para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Caso contrario, nosotros nos hemos sentado con todos los gobiernos. Ustedes no pueden negar que el movimiento indígena tiene, digamos, una posición totalmente cavernaria, como nos dicen, que no queremos entrar. Lo que nosotros decimos, den una respuesta contundente al país, que tiene que ver con el tema de los subsidios, que tiene que ver con el extractivismo minero, petrolero, que tiene que ver con inversión en educación, en salud, una focalización seria, responsable, de buena fe, de buena voluntad, de los subsidios. Hay que hacerlo. Nosotros lo hemos dicho, hemos planteado, hemos entregado propuestas. No van a decirnos a nosotros, el movimiento indígena del Ecuador, que no tenemos una propuesta, no hemos planteado soluciones a la crisis en la que se encuentra nuestro país. Gustavo, y si es que son así las cosas, consecuentemente hay que asumir una actitud tan violenta como la que se ha visto en los últimos días. Esto inclusive de atacar el carro del presidente de la República ya llega a niveles casi, con todo respeto, delictivos, Gustavo. El mayor, digamos, personaje que violenta y que incita a la violencia es el gobierno. Si el gobierno estuviera conectado con las realidades y con las necesidades urgentes de los ciudadanos, no tuviéramos reacciones de esa naturaleza. Pero el gobierno es el único responsable de llevar políticas económicas que afectan los derechos y el bolsillo del pueblo ecuatoriano, y hay una reacción de esa naturaleza y digamos, Gustavo, hay una indignación generalizada. Claro, Gustavo, pero no se entiende cómo es posible atacar el carro del presidente con el presidente adentro y un carro que hasta recibe disparos, Gustavo. ¿Y cómo explicamos también que la fuerza pública ordenada por el presidente de la República termina asesinando? Es un carro que está pasando por la carretera y se lanzan. Figúrate que no hubiese sido un carro blindado. Este rato estábamos asistiendo al velorio del presidente de la República. Y cuando le asesinaron a Efraín Fuérez, ¿en qué condiciones estaba el pueblo? Estaba luchando, estaba, digamos, en la carretera. O sea que esto es un ojo por ojo, Gustavo. No es eso, pero yo creo que usted sabe, cuando la ciudadanía se indigna, el único camino realmente es hacer sentir su indignación de una u otra manera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, digamos, con, digamos, utilizar el extremo de la violencia contra la violencia, porque el Estado, representado por el gobierno, digamos, es el causante mayor de la violencia, de la reacción así ciudadana, porque si los gobiernos de turno tuvieran la conciencia y la sensibilidad de conectarse con las necesidades de la gente, no tuvieran una reacción de esa naturaleza, sino más bien hubiera realmente una armonía y salir adelante entre todos. Y hoy queda en las manos del gobierno, y todo lo que suceda será por la tosudez
o por a veces el capricho de los gobiernos de terminar privilegiando al Fondo Monetario Internacional, privilegiando a los grupos de poder que mantienen los negocios petroleros, los negocios de la venta de los combustibles, por ejemplo. Si sigue Gustavo, beneficiando a las mineras transnacionales, no va a haber otra reacción en el país claro. que es el derecho a la resistencia. Una cosita final, esto de la toma de Quito, la invasión de Quito, como ya ocurrió en el 19 y en el 22, ¿esto es real, Gustavo? No hay que mirarle como una invasión. La invasión fue hace 500 años La por toma de Quito, los que sabemos la toma que de Quito. la toma de Quito está tomada por el usted va al sur de Quito, ¿quiénes están ahí? Usted va a Calderón, ¿quiénes están ahí? Usted va por la zona, ¿quiénes están ahí? Y estamos los pueblos indígenas, ya tomamos a amarse, ¿quiénes están en los mercados? ¿Quiénes están en las ferias? ¿Quiénes están? Caramba, Gustavo, estimado Gustavo, tenemos una complicación de orden técnico, acá no tenemos tu imagen y casi no se te escucha. Vamos a tratar de, en un momentito, pero te hemos escuchado en la parte central de todo esto. Quiero agradecerte a nombre de Sucesos, casi se nos fue la señal, Gustavo. Ojalá me estés copiando, ya te voy a llamar por interno. Gracias, Gustavo, muy amable, muy gentil. Gracias a Gustavo Tenesaca, él es uno de los principales dirigentes de la movilización de la organización indígena de este país. Él fue parte de este llamado Consejo de Gobierno y que obviamente pues diseña las políticas que finalmente se convierten en hechos que son de dominio público. Saquen ustedes las conclusiones, ese es el punto de vista también de la dirigencia indígena. Hemos tenido el análisis del general Paco Moncayo, también la versión de Galo Lara, y finalmente el punto de vista de los indígenas, para que usted saque las mejores conclusiones. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Entramos prácticamente a la cuarta semana, tomando en cuenta que no se ve señales de una conciliación, de un acuerdo. El uno dice no y el otro dice no. Claro, el gobierno con su principio de autoridad y los otros señores que van sumando, y esto me parece lo caótico, lo grave, van sumando requerimientos casi a diario. O sea, es una lista interminable de pedidos, de condiciones. Qué situación tan compleja, qué situación tan compleja. Y si, como dice Galo Lara, esto está acusado por el factor, por la intencionalidad política, el asunto es realmente muy preocupante. Esperemos a ver qué ocurre a partir de esto, que ya viene a ser una nueva semana, no de una paralización nacional, sino de una paralización focalizada, pero con altos niveles de violencia en varias partes del país. En fin, amigos, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.